Amén. BC Radio, con el mensaje edificante y ministrante. ¿Cómo se llamaba antes Israel? ¿Cómo? Jacob. Y entonces a los hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, les dio la heredad. Perdón, no es número, sino Josué. Vamos a ver el reparto de la tierra. Josué, capítulo 18. Josué, porque Moisés apenas llegó hasta el monte Nebo y miró la tierra de lejos, pero no pudo entrar en ella. Y con la misión que traía Josué, con la misión que traía Moisés, continuó Josué. Entonces Josué pasó el Jordán, le repartió la tierra antes del Jordán a unos, a otros los dejó para cuando iban conquistando la tierra. Pero vamos a leer, hermanos, unos versículos aquí. Territorio de las tribus. ¿Cuántos quieren poseer la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren poseer su lugar en Dios? Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra, delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra de los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a las familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de Josué. Fue el límite de ellos al lado del norte del Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Betabén. Ahí se describe los límites y en qué parte le tocó por suertes la posesión a cada tribu. Yo quiero hoy referirme, con la ayuda del Señor, a tomar la posesión que el Señor nos ha encomendado y a hacer lo que Dios nos ha dicho, lo que Él nos dice en su palabra, reconociendo que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Y para eso quiero invitarlos a que oremos.
y le pidamos al Señor su preciosa bendición. Vamos a orar por la vida espiritual o por la vida integral del cristiano. ¿Cuántos quieren o cuántos queremos que Dios bendiga nuestra existencia? Que Dios nos bendiga entonces en todas las áreas. Vamos a pedirle al Señor su bendición espiritual, su bendición física. Vamos a reprender toda dolencia, todo quebranto, y que haya fuerzas y salud en el pueblo de Dios. Vamos a orar por nuestras familias, por la parte emocional de cada cristiano, por su autoestima, que pueda sentirse bien, tranquilo, contento. Y vamos a orar para que Dios bendiga la economía de este pueblo también. ¿Les parece, hermanos? Vamos a orar, hermanos, y les digo esto. La predicación del evangelio tiene oposición. Y nosotros aquí tenemos una oposición que hemos venido resistiendo durante algunos años. Y yo quiero invitarlos hoy para que le pidamos al dueño de la tierra y de su plenitud que nos resuelva este problema de que vamos a congregarnos, a escuchar el culto y hay impedimento de bulla, hay impedimento y oposición porque la mundanalidad que escuchamos aquí nos perturba y yo estoy saturándome con eso, me estoy cansando con eso. Y más de uno aquí no queremos que la oposición del diablo persista, sino que queremos es la bendición de Dios. ¿Les parece, hermanos? Y yo les digo una cosa, mire, nosotros no tenemos que decirle al Señor cómo lo haga. Él sabe más que nosotros y necesitamos liberación de parte de Dios para poder estar aquí en una actitud de reverencia, glorificando al Señor. Yo me he sentido perturbado en mi adoración a Dios en el segundo culto del domingo en la escuela dominical. Hace 8 días incluso pusieron un carro ahí con una bulla tremenda y entonces yo salí, les presenté disculpas, estamos en el culto y nos sentimos perturbados y eran unos borrachos ahí que llegaron. Bueno, ellos reconocieron, cerraron su equipo, cerraron el carro y se entraron allá pues a comer carne. Pero hermanos, yo no sé si usted se ha sentido perturbado en su adoración a Dios por la bulla, por todas eso. Nosotros aquí cantamos para Dios y hay quien le canta al diablo y a las mujeres y a la bebida y al sexo y a todo eso. Hermanos, nosotros vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eterno Dios y Padre Santo, yo en esta hora te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos en tu nombre santo. Gracias, Señor, por este culto y te pido tu bendición integral en el aspecto espiritual, Señor, en el aspecto físico, Señor, que podamos tener salud, que podamos tener bendición. Amado Dios y Padre Santo de la gloria, te pido que tú bendigas, Señor, cada hogar, cada familia, que tú bendigas sentimentalmente a tu pueblo, que tú bendigas, soberano Dios, la economía de tus hijos. Y te pido, Señor amado, que toda perturbación diabólica sea reprendida en el nombre de Jesús y que tú, mi Dios del cielo, nos dé libertad para adorar tu nombre santo con reverencia, Señor, con la mente, con el corazón, sin ninguna interrupción. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos a nuestros amigos que han de conocer tu gracia, tu poder, y reprendemos toda adversidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por tu gracia, mi Jesús. Aleluya, mi Dios y Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Reverentemente vamos a seguir adorando al Señor. Lo invito a que salude al hermano, salude al que tiene al lado, salúdelo con una sonrisa y vamos a estar aquí tranquilos adorando al Señor. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios.
Hoy quiero hablarles un poquito, hermanos. Siéntense, por favor. Quiero hablarles un poquito, hermanos, un poquito con respecto al plan financiero de Dios. Hay 4 rubros que componen las finanzas del Señor. Y en esos 4 rubros se basa la economía de Dios para su iglesia. 1 son los diezmos, 2 las ofrendas, 3 los votos, 4 las primicias. Nosotros podemos hacer ofrendas en especie, en dinero. Alguien puede ofrendar un micrófono o algo que se necesite, eso es una ofrenda. Un voto es un ofrecimiento que uno hace para la obra de Dios. Y en este caso lo hacemos para pro templo, el voto pro templo que tenemos cada mes en el sugerido de 20,000 pesitos durante el mes, que eso es bendición de Dios, uno invierte y Dios le recompensa. Lo otro son las primicias, lo que tenga en su corazón, el primer día, lo que tenga en su corazón cuando recibe su quincena, cuando inicia un trabajo. Pero la Biblia también habla de los diezmos, y que es en lo que quiero hacer énfasis el día de hoy. Todo basado en la palabra de Dios. Amén. Todo basado en la palabra de Dios. Y entonces, en el Salmo 24 que leímos, quiero que lo volvamos a leer. El Salmo 24 que leímos al comienzo, ¿lo tenemos? ¿Qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué más? Porque él la fundó sobre los ríos, sobre los mares, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es decir, la tierra es de Dios y su plenitud. Cuando habla de plenitud es todo lo que hay en la tierra es de Dios. Además de la tierra, el cielo es de Dios, la tierra es de Dios, los mares son de Dios, el aire es de Dios. Nosotros vivimos en el universo de Dios, en el caso nuestro, en la tierra de Dios, y Él ha provisto todo para nuestro bien, para que vivamos en la tierra. Algunos dicen que van a hacer su estrado en la luna, pero la Biblia dice que Dios hizo la tierra para que el hombre la habite. Entonces nos corresponde vivir en la tierra y agradecerle a Dios por haber hecho la tierra para vivir nosotros, para que el hombre la habite. La tierra es de Dios y toda su plenitud. Dios dijo por su palabra que existiera la tierra y existió la tierra. Y entonces la tierra estaba como un desierto, o toda la tierra pues un desierto, y dijo Dios que apareciera hierba verde, y nació hierba verde, nació el prado, nacieron las plantas, crecieron los árboles y se adornó la tierra. Lo que adorna la tierra son las plantas. La tierra sin plantas sería un desierto, horrible pues para ver y para vivir. Pero hermanos, Dios creó la tierra, hizo que aparecieran las plantas, hizo que aparecieran los ríos, y hay un texto que dice cuyo périto y arquitecto es Dios. Y si uno se pone a mirar la tierra y compararlo con una construcción, el que va a hacer la construcción hace los planos hidráulicos también, y entonces piensa en que el agua corra y no le hace la tubería hacia arriba o le hace como unos zigzag, sino que en lo posible que fluya y que eso no se estanque o no se tranque. Y hermanos, si uno se pone a mirar en la creación cómo Dios le dio su curso a los ríos,
Los ríos siempre nacen a la parte alta y siguen su curso, y les hizo la cañería, digamos, el cauce por donde van. Y dice la Biblia, los ríos todos van al mar y el mar nunca se llena, no pasa de ahí, porque Dios le puso un mandamiento al mar y de ahí no lo pasa. Se han presentado unos fenómenos que alteran la naturaleza, los maremotos, y por el recalentamiento que se hace allá en el fondo del mar, empiezan las olas a moverse, y entonces han habido catástrofes, los tsunamis y demás, pero en lo natural Dios le ha dado un orden al mar, y hasta ahí es su límite, y de ahí no pasa. Y dice también, mire, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Lo que le da a uno la idea en Eclesiastés, que los ríos nacen, van al mar, tienen su manera por la tierra de hacer como su afluencia y volver otra vez para seguir su recorrido. Eso lo hizo Dios para que nosotros habitemos ahí. Y entonces luego nos dio la vida a nosotros y nosotros le debemos todo al Señor. Hizo perfecto el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, la manera de que nos movamos, la manera tan estratégica y tan sabia como Dios ha organizado el cuerpo humano. Nos hizo los ojos aquí arriba. ¿Qué tal si tuviéramos los ojos en la rodilla? Cuando fuéramos a buscar, a mirar, a ver, levantar la rodilla, y eso es muy incómodo, ¿sí o no? Pero Dios, que es sabio, nos hizo los ojos aquí arribita para que miremos. Entonces Él hizo todo a la perfección, ¿sí o no? Hizo el oído, pero también hizo este cartílago que es la oreja, para que las ondas que transportan el sonido puedan entrar ahí. Entonces, y si no, pasarían y sería más difícil el poder escuchar. Uno a veces cuando le están hablando a lo lejos, y sucedía mucho en el campo, uno como que ponía la mano aquí en la oreja, repítame por favor, no le alcancé a entender bien. Entonces él gritaba otra vez y uno como agrandando esto para que el sonido se meta ahí para allá. ¿Es así o no es así? Entonces Dios hizo las cosas a la perfección, nos dio la vida. Y la gente a veces en su orgullo, en su ignorancia, en su altivez, dice, no, ¿qué me viene a decir a mí? Yo hago con mi vida lo que quiero. Mentiras, orgullo, jactancia, ignorancia, porque la vida que nosotros tenemos no es nuestra, la vida es de Dios. Él nos la ha prestado, ni siquiera nos la ha regalado, nos la ha prestado. Yo escuchaba a mi papá decir continuamente, si Dios me presta la vida, mañana voy. Si Dios me presta la vida, mañana pasó, en fin, si Dios me presta la vida que tenemos es prestada. Y entonces Él la puede tomar cuando Él quiera, porque es prestada. Y lo que a uno le prestan debe devolver, ¿sí o no? Como el Señor nos presta la vida, a Dios es que Él la puede tomar cuando Él quiera porque es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros somos de Dios, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es mi Dios, mi Creador, mi Salvador, mi todo. Él es nuestro todo. Amén. Entonces, volviendo a la historia de lo que nos narra la Biblia, hubo un señor que se llamó, ¿cómo? Jacob. Y entonces él tuvo unas experiencias tremendas con Dios. Cuando se encontró con Dios, le dijo, no se va a llamar más Jacob, que quiere decir suplantador. Usted no va a ser el mismo, usted no va a ser suplantador, usted no va a ser engañador, usted no va a ser el ventajoso, usted, no. Usted de aquí en adelante se va a llamar Israel, que quiere decir príncipe. Y el príncipe es hijo del rey, ¿sí o no? Y el que va a heredar el trono con el rey. Entonces le dijo, usted se va a llamar príncipe. Israel quiere decir príncipe. Y entonces él tuvo 12 hijos. ¿Cuántos? 12. Y le dio herencia a 11.
y dejó a uno sin herencia, lo desheredó. ¿Ustedes han oído decir que hay padres que desheredan a los hijos? ¿Alguna vez ha escuchado eso o no? Lo dejaron sin herencia. Bueno, nuestro Padre no nos va a dejar sin herencia porque Él, que es rico, nos tiene preparada una casa grande donde vamos a vivir todos y una habitación para cada uno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces no nos va a desheredar el Señor de gloria, a menos que alguien quiera despilfarrar su herencia como el hijo pródigo y gastar la perdida. Eso es otra cosa, ¿sí o no? Pero el Señor nos tiene nuestra herencia a todos. En el caso de Jacob, siendo 12, dejó a uno sin herencia. ¿A quién fue que dejó sin herencia? ¿A quién? A Benjamín, ¿sí? ¿A cómo? ¿A quién? A Leví. Y le dijo, bueno, ustedes han conquistado esta tierra, entonces cada uno coja su finca grande, su hacienda y siembren, cuiden ganado, hagan una finca grande para todos. Y entonces, como leímos, y si usted quiere enterar bien, lea la repartición de la tierra en la conquista. Y el uno se puso a sembrar, el otro cuidando los ganados, el otro en su quehacer, y Dios los bendijo de manera especial. Dice la Biblia de Jacob que él sembró y recogió al 100 por uno. Por cada grano que él sembró, recogió 100. Y así, en ese año recogió una cosecha tremenda que se enricó en un año. Qué bonito es uno sembrar y ver el fruto del trabajo que nace esa mazorca. Pero qué desilusionante es cuando se siembra y no nace la semilla. No se perdió la semilla. Aquí no tenía Leví dónde sembrar, porque como leímos, volvamos entonces a Josué capítulo 18. Los versículos 6 y 7, vosotros delinearéis la tierra, eso quiere decir marcarla, organizar los linderos, y aquí se pone un mojón, y allá en el otro lado está el otro, y en fin. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. ¿Cuál es la heredad de los levitas? El sacerdocio. Y le dijo, la heredad de ustedes está entre sus hermanos. Como ustedes tienen cada uno donde trabajar, y este se va a dedicar aquí en el tabernáculo a organizar aquí el altar, el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, aquí todo esto lo va a organizar él. Entonces ustedes van a trabajar y entre todos lo van a sostener a él. ¿Lo van a qué? Lo van a sostener entre todos. ¿Y cómo van a hacer? No, pues todos trabajan en su finca, todos hacen sus trabajos y van a traer los diezmos. Los diezmos los van a traer, y entonces esa es la heredad de los levitas. Algunos dicen que los diezmos son exclusivamente de la ley y solamente en el periodo de la ley. Sucede que no. La Biblia nos habla de Abraham, que desde el Génesis capítulo 14 encontramos que Abraham diezmó a Melquisedec, tipo de Cristo el Señor, trajo los diezmos a Melquisedec. Mire, Abraham liberta al Abraham se separa, aquí está, a partir del versículo 17, Génesis 14, 17. Abraham diezmando antes de la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí. Así que los diezmos no son de la ley, son desde antes de la ley. Cuando volvía de la derrota
Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió a recibir el rey de Sodoma al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, bendito sea del Dios Altísimo Abraham, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Le dio los diezmos de qué? De todo. Porque de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vamos a mirar. Entonces el rey de Sodoma salió a Abraham: dame las personas y toma para ti tus bienes. Y respondió Abraham: no, sino que si un zapato o si algo yo ocupo aquí, se lo voy a pagar. Pero le trajo los diezmos. En ese orden de ideas, entonces, los 11 debían de sostener a Leví. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Levíticos capítulo 27, versículo número 30. Levíticos 27, 30. Recordemos, el Salmo 24, ¿qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Ya dijimos que la tierra es de Dios, que los ganados son de Dios. Ya dijimos que la vida nuestra es de Dios, que todo es de Dios. Y entonces aquí, en Levíticos 27:30, que usted puede ver ahí en la pantalla, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del pastor es. A ver, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es que la gente dice por ahí que no, usted se va para el culto? Claro, a llevarle la plata al pastor. ¿Se ha escuchado usted eso? Para que viva bien, para que esto y lo haga, en fin. Se va a llevar la ofrenda al pastor. Sucede que nosotros hemos hecho aquí una estadística de cuánto trae cada asistente al culto de ofrenda. Y el promedio está, el año pasado, en 700 pesos. ¿Cómo sabemos? Contamos la ofrenda y entonces se divide eso entre el número de asistentes y el promedio está en 700 pesos. Alguno da 1,000, otro da 2,000, algo otro 5,000 o en fin, pero el promedio en general, los que no dan con los que dan y de los asistentes, en 700 pesos. Entonces la gente se abstiene y critica de la ofrenda de los 1,000 pesos, pero él sí se va para la taberna, se va para el billar y entonces, y el otro rato voltea la mesa y luego fume y en fin y demás. Y en la casa, la señora mirando a ver, ¿y qué hago yo de almuerzo hoy? Y mira la alacena y solo arrocito ahí. Bueno, gracias a Dios por el arrocito, pero mira los muchachos y los zapatos y los pañales y mira, se venció el arriendo, se vencieron los recibos y esto aquí y el otro allá, gastándose la plata. La gente vive en esa esclavitud, ¿sí o no? Y entonces, fume y tome. Se eximen de dar una ofrenda, pero sí le dan allá al diablo y al mundo, al vicio, el 100%. Ya le va a llevar la plata al pastor, como si los diezmos fueran del pastor. Es que nosotros obedecemos es a Dios, a la palabra de Dios. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y entonces volvemos a leer Levíticos 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, leamos bien, de Jehová es cosa dedicada al pastor. No, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello.
y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es poco o mucho, que a veces cuando es poco son los 1,000 pesitos, los 10,000, sí, pero cuando es harto entonces no. Dice, no mirará si es bueno o malo, sencillamente es lo que le corresponde al Señor, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas consagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que Jehová ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Así como en el Sinaí dijo, no matarás, no cometerás adulterio, también dijo, indefectiblemente diezmarás, que ya le voy a mostrar. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que debemos ser indefectibles en diezmar, o sea, sin defecto. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, podemos leer en la pantalla, los que no trajeron la Biblia. ¿A cuánto nos gusta traer la Biblia al culto? Amén. No pierda esa costumbre, así tenga la Biblia ahí, así se muestre aquí, tenga la Biblia. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Gloria a Dios. Bueno, ahora se tiene la Biblia que en el celular, que en el computador, que en la tableta, en fin, como sea. Pero esta semana que estábamos en la revisión de los libros de las congregaciones, yo y los directivos les hemos recomendado no se confíen a esos aparatos. Ya nos ha sucedido, se les entra un virus, se borra la información, se pierde la documentación, lo que se tiene ahí. En cambio, si se tiene físico, se tiene el cuaderno, un poco más fácil de conservar. Si lo lleva ahí sistematizado, llévelo también en físico. Yo sí les digo, no perdamos la costumbre de tener la palabra de Dios, la Biblia, para leerla en los cultos. Amén. Vamos a leer entonces, ¿qué dice? Deuteronomios 14, 22. Indefectiblemente, indefectiblemente. ¿Qué quiere decir eso, indefectiblemente? Explíqueme usted un poquito, a ver qué idea le da. Indefectiblemente, ¿qué? Diezmarás. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y la Biblia prohíbe comerse el diezmo. Comerse lo que le corresponde. Y ahí usted verá en Deuteronomio 26 que dice en la oración, ustedes saben que hay dos oraciones especiales en la Biblia, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento es el Padre Nuestro, ¿sí? El Padre Nuestro. Y en el Antiguo Testamento la oración de los diezmos y primicias, que el que traía las primicias, los diezmos, decía, un forastero a punto de perecer fue mi padre, y Dios lo rescató, Dios lo trajo, lo liberó, le dio esta tierra, le dio salud, le dio bienes y todo eso. Ahora he sacado lo consagrado de mi casa, y lo presenta en el altar delante de Dios y dice, no he comido del trabajo estando inmundo, no me he comido los diezmos, y aquí traigo pues lo que le corresponde al Señor. Entonces dice, indefectiblemente diezmarás. Volvamos a Génesis 28. Génesis capítulo 28. Encontramos aquí uno de nuestros patriarcas bíblicos en una experiencia tremenda con Dios. Tremenda. Dice, Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había ocultado. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó,
y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo llegaba al cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. ¿Cuántos sienten que Dios está con ustedes? Y te guardaré. ¿A cuántos Dios ha guardado? Te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: cuán terrible es este lugar. Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántos saben que Dios está aquí con nosotros? ¿Por qué? Dígame una razón. ¿Por qué cree usted que Dios está aquí? Uno, porque Dios es espíritu y está así, Señor. ¿Qué más? Porque hay una promesa: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y la más contundente, diga usted: porque lo puedo sentir aunque no lo veo. ¿Cuántos sienten al Señor aunque no lo ven? Si no todos, la gran mayoría podemos sentir que Él está aquí. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuán terrible es este lugar, y tuvo miedo. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en Biotá y predicando el evangelio en las calles. Y allá fuimos a un barrio a hacer un culto, y salió un señor y dijo: pero dejen la bulla. ¿Quién dijo que Dios mandó a hacer bulla? No, discúlpenos, tal vez por el sonido usted se molesta, pero póngale atención al mensaje, que es ordenanza de Dios: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es mandato de Dios, por eso estamos aquí. Póngale atención. Dijo: no, es que no puede ser así. Todos los familiares, todos los habitantes de aquí, mi familia, estamos cansados con esa bulla. Pero si hace un momentico llegamos a darles un concierto con guitarra, qué cosa mejor que almorzar con música. No se enoje, esté contento. Y entonces dijo: vea, me invitaron hace como 15 días a una misa, y ahí en la entrada de la iglesia, dijo él, hay un letrero que dice que debemos temer a Dios. Cuando pasó la misa, yo llamé allá: ¿y por qué le tenemos que tener miedo a Dios? Y yo le expliqué: bueno, una cosa es temer a Dios y otra cosa es tener temor de Dios. El miedo, el teme a Dios es un miedo a Dios, pero el temor de Dios es reverente en el corazón, de respeto hacia Dios. Es la reverencia que debemos tener hacia Dios, el temor de Dios. Y le recité el texto. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que saben los mandamientos. No, todos los que practican sus mandamientos. No es los que lo saben, es los que los practican. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces Jacob tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Y se impresionó, como ustedes leen ahí. Se impresionó de manera tremenda. Y entonces dijo, hizo un propósito en su corazón. Propósito grande. Y se despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y él dijo: no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella.
y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Luz quiere decir almendro y Betel quiere decir casa de Dios. De aquí en adelante no va a ser más esto que se llama almendro, sino que se va a llamar casa de Dios. E hizo un voto Jacob diciendo: si fuere Dios conmigo en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De qué hay que diezmar? ¿Cómo lee el texto? ¿De qué hay que diezmar, hermanos? ¿Cómo leen? ¿De qué? ¿De qué? De todo. A uno le preguntan: y pastor, ¿y yo de qué debo diezmar? Porque cuando yo cojo la quincena, entonces pago el arriendo, pago los servicios, pago la cuota, pago, y entonces de lo que me queda diezmo. Y entonces, ¿de qué va a diezmar si ya se lo gastó todo? No, es que la Biblia dice: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando uno recibe la quincena, lo primero que tiene que hacer es, ¿qué? Dar gracias a Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por todo. Y entonces apartar los diezmos del Señor, los diezmos del pastor, ¿sí? No, los diezmos del Señor, ahí lo leímos en la palabra. Los diezmos que son de Dios. ¿De qué vamos a diezmar? De todo lo que me dieres. De todo. Si usted va en la calle, se encontró 100 pesos, 1000 pesos, 10,000 pesos, 100,000 pesos. Es de todo, hay que diezmar de todo. Si a uno le regalan 5,000 pesos, 50,000 pesos, hay que diezmar, porque el mandato es diezmar ¿de qué? De todo. Amén, de todo. Y entonces, el que trabaja en una panadería, entonces no va a diezmar de toda la inversión, sino de la ganancia. El que tiene su almacén, entonces es de la ganancia de lo que ha vendido. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, hermanos, mire lo bonito con Dios. Él propuso en su corazón sacar todo el diezmo de todo lo que le daban, porque él entendió que era indefectiblemente como debían de diezmar. Y entonces, cuando uno acaba de diezmar y tiene ahí la quincenita, tiene ahí lo que recibió, le quedó de ganancia, dice la Biblia que tiene uno que pensar en el levita, en el huérfano y en la viuda, y en el extranjero. En el levita, en el extranjero, en el huérfano y en la viuda. En el levita porque él está dedicado a las cosas del Señor. Bueno, valga la cuña, cuando Dios lo bendiga, pues invite al levita, que serían los pastores, a tomar el tinto, que sí que le gusta, ¿no? Invítelo por ahí de vez en cuando, ¿no? Bueno, al de turno quizá, ¿no? Pero no pierde esa buena costumbre, la primicia, la preparación, en fin, demás. ¿A quién más? Vamos a leer este texto hermoso de la palabra de Dios. Deuteronomios 26, 12. Hermano, mire, Deuteronomios 26, 12 tenía de esta referencia, y discúlpenme, de la manera como Dios bendijo a Jacob, porque él se hizo el propósito de que de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y entonces él siguió su camino, se fue y llegó a Gerar. Y ahí tuvo experiencias tremendas que usted puede leer, pero el versículo 12, para no ser tan extensos, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová.
El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos tuvieron envidia. Porque, hermano, vea, el que está con Dios tiene bienestar y tiene prosperidad. Y yo he visto, hermanos, cantidad de hermanos en estos 30 y pico de años que por la gracia del Señor me ha concedido estar en el pastoreo. Ver personas que llegan mal a la iglesia, enfermos muchas veces, otros con el hogar destruido, otros con la economía en el piso, flacos, delgados y barbados. Pero pasa un tiempito y uno los ve renovados, ya llegan con otra presentación. El hogar ya se empieza a restaurar, llega con la esposa de la mano, con los hijos que están bien. Y es la prosperidad que Dios da, porque es que la prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso nosotros debemos tener en nuestro corazón, hermanos, el deseo de vivir para Dios y de obedecer al Señor, y las otras cosas vienen por añadidura. ¿Ustedes han oído hablar de los diezmos de diezmos? ¿Casi no? Bueno, yo le voy a contar. Los diezmos que ustedes traen al Señor, el tesorero, tesorera, con los diáconos, ellos cuentan los diezmos y sacan lo primero, los diezmos. Y ese diezmo se manda a la tesorería general y todas las congregaciones del país hacemos lo mismo, y con eso es que se sostienen junto con la ofrenda misionera que colectamos cada mes. Con eso sostenemos los misioneros en el extranjero. Tenemos como en 40 países representantes nuestros predicando la palabra de Dios, y a ellos se sostienen con sus familias para que hagan el trabajo. Usted ayuda para ese trabajo, usted invierte en la obra del Señor. Además, se saca el 6%, los diezmos de diezmos, se sacan los diezmos, luego se saca el 6% para enviarlo a Corpente Unida, que es una corporación de los pastores, que cuando el pastor se retira, entonces le dan 1.200.000 por año de trabajo como pastor. Entonces, saca también el 5%, que lo llamamos para nivelación. ¿Y qué se hace con eso? Apoyar la obra de Dios. Los obreros que salen a trabajar a la obra del Señor, para que no reciban menos de un salario mínimo. Y luego entonces se deja un porcentaje para el fondo local, para ayudas del templo, la pintura, y entonces en eso es que invertimos en la obra del Señor. Amén. Vamos a leer entonces Números 18. Vamos a leer en Números 18, Números 18 a partir del verso número 20, 21. Usted puede leer en la casa si quiere. ¿Cuántos han seguido leyendo la Biblia? Poquitos, bueno, a conciencia. El capítulo 18 habla del sostenimiento de sacerdotes y levitas, pero en especial vamos a leer a partir del versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios así: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes,
y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. No van a recibir una finca para que se ocupen allá y se entretengan todo el día y no hagan aquí la labor de cuidar el tabernáculo, de cuidar el altar, de cuidar el candelabro, de cuidar lo del aceite y todo eso para que alumbrara en el altar. ¿Y qué más dice? Mire, esto tan bonito que nos dice aquí, porque a los levitas, el versículo 24, he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por el cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. El apóstol Pablo dijo, hablando de las ofrendas, que se debía cada uno apartar algo según haya prosperado, según la prosperidad que Dios le haya dado. Y dice también que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Y pone un ejemplo. ¿Quién es el que cuida ovejas y no toma leche de las ovejas? Bueno, eso sucede aquí en la sabana muchas veces. Hay hasta hermanos que trabajan en las fincas ganaderas, ordeñando y cuidando el ganado, y el patrón se lleva todas las cantinas y a veces no les deja ni para el café, la leche, siendo ¿eso sería justo? No, de ninguna manera. Hermanos, nosotros debemos tener en cuenta bien la palabra de Dios. Volvamos a la lectura bíblica, el 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los hijos de Israel y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofrecidos, toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Esa es la remuneración. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Hermanos, la Biblia dice que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Lo mejor es obedecer la palabra de Dios. Es lo mejor. Y entonces, por obedecer la palabra de Dios, viene una recompensa grande, que nosotros encontramos en Malaquías, capítulo número 3, quiero que lo leamos antes de terminar esta enseñanza. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Nos habla del mandato del pago de los diezmos y la bendición por obedecer la palabra. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿El hombre puede robar a Dios? No, pero lo ha robado. Mire lo que dice. ¿Robará el hombre a Dios? El verso 8. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿pero en qué te hemos robado? Y él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros
la nación toda me habéis robado. Y entonces hace una invitación especial: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos queremos que el Señor envíe sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Cuántos han visto que cuando venden por ahí las canasticas de frutas, les ponen debajo como papel, ¿cierto? Y se mira la canasta llena, pero uno va a mirar y eso está es únicamente la parte de encima, ¿sí o no? El Señor nos dice en su palabra que Él nos da una medida buena, remecida y rebosando. ¿Cómo se dice eso? Cuando uno pone el costal y entonces echa, los que somos del campo sabemos eso, entonces uno está sacudiendo el costal para que no le quede un vacío, sino que eso se llene todo. Y lo sacude y otra vez échele, y cuando va más arribito lo sacude, ¿sí o no? Y entonces ya hasta que esté arriba, y si es posible, le pone el pie para que eso quede rebosando, remecida y que quede hasta arriba, ¿sí o no? Y como el costal queda abierto así, entonces le ponen aquí a veces papel o le ponen algo para que, y luego sí se cose pues con una aguja, diferente a lo que uno mira ahí que como que es lleno, pero es diferente. Así es la bendición que Dios ofrece a su pueblo: medida llena, rebosante y remecida, que quede eso bien apretado, ¿sí o no? Ustedes saben que la levadura es lo que infla la masa, ¿sí o qué? Y uno mira a veces un pan grande, uy, véndame este. Cuando lo echa a la boca, eso es como que muerde el algodón de azúcar. ¿Cuántos han mordido algodón de azúcar? ¿Cuántos? Eso parece grande, pero no, eso se deshace en la boca. En cambio hay un pan que eso, sin levadura, eso pesa y se siente, ¿sí o no? Entonces, hermanos, hay una bendición más que quiero leerle. El versículo 11, Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo. Y el Señor lo reprende, y entonces la cosecha va a ser fructífera. Y dice que la vida en el campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos quieren que el Señor abra las puertas, o más bien las ventanas del cielo? Porque la Biblia habla de una puerta de entrada, ¿no? Pero para salir solo habla de las ventanas del cielo, para derramar bendición hasta que sobreabunde, hasta que sobre y abunde. Nosotros tenemos que creerle a Dios, creerle a su palabra. Y en este momento yo quiero invitar a alguien que le crea a Dios, que quiera renovar su pacto con Dios, porque además es un requisito, es un mandato que debemos obedecerlo. Y los que queremos servir a Dios debemos ser obedientes a la palabra. Los servidores del Señor debemos ser fieles en los diezmos al Señor. El que no es fiel en los diezmos al Señor no es digno tampoco de estar presidiendo los asuntos de la obra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser cabales en la presencia de Dios. Escojan hombres de virtud, varones de valor, que aborrezcan la avaricia, que tengan buen testimonio, y entonces pónganlos a presidir el pueblo de Dios. Si no es así, no vamos a ir a ninguna parte. Y lo que hace, solo quizá lo hace por mostrarse, solo por apariencia, pero no de corazón. Yo quiero invitarlos hoy para que estén de pies y para que crean a la palabra de Dios, para que todos le creamos a Dios, le creamos al Señor.
traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quiere usted poner a prueba al Señor para saber si es cierto o no? Empiece desde ahora y Dios cumple su palabra. Oremos a Dios, Todopoderoso de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos has enseñado tu palabra, Señor. Gracias porque podemos acercarnos, Señor, a aprender de ti.